Señor Vicepresidente de la República, doctor Jaime David Fernández Mirabal. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, amable Aristi Castro. Señores miembros de la Asamblea Nacional. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa y demás integrantes de ese alto tribunal. Señor Presidente de la Junta Central Electoral, doctor Juan Zuli Bonelli. Señores Secretarios de Estado, autoridades civiles y militares, Su Eminencia Reverendísima François Baquet, Nuncio Apostólico de Su Santidad, señoras y señores, señores representantes del cuerpo diplomático. Por segunda vez comparezco ante esta augusta asamblea para, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 55, ordinal 22 de la Constitución de la República, depositar ante el Congreso Nacional las memorias de los secretarios de Estado y rendir un informe sobre la marcha de la nación. Si de alguna manera pudiésemos sintetizar la naturaleza de los hechos acaecidos en la República Dominicana durante el último año, tendríamos que apelar a ese majestuoso canto a los héroes anónimos de la Revolución Francesa que constituye la novela Historia de dos ciudades de Charles Dickens, el más ingenioso y creativo de los escritores ingleses de la época victoriana, la cual empieza así, citamos: era la mejor y la peor de las épocas, era el siglo de la razón y de la locura, la época de la fe y de la incredulidad, era un período de luz y de tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperanza. Lo teníamos todo ante nosotros y el horizonte se cerraba delante de nosotros. Termina la cita. En el año de 1997, señores legisladores, la economía dominicana experimentó la más alta tasa de crecimiento de la última década, al registrarse un aumento del Producto Interno Bruto de 8.2%, con la peculiaridad de que esto se alcanzó con tasas positivas en todas las esferas de la economía. La importancia de ese hecho fue captado por don Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quien en reciente visita al país externó el criterio de que el comportamiento económico de la República Dominicana puede ser calificado de envidiable en lo que se refiere a inflación, resultados fiscales, cuenta corriente de la balanza de pagos y deuda externa, y sobre todo en términos de crecimiento, considerado el mayor de América Latina y uno de los más elevados del mundo. Esa opinión, externada por el doctor Iglesias, ha sido compartida por otros organismos internacionales que dan seguimiento al desenvolvimiento de la economía de la región, como lo es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, así como por consultores de la talla del profesor Arnold Harberger. Como es ya típico en los debates sobre asuntos económicos, es probable que alguien pretenda impugnar los resultados que aquí expongo sobre el criterio de que crecimiento de nuestra economía no equivale necesariamente a desarrollo y que por consiguiente hablar de crecimiento sin desarrollo es una manera sutil de ocultar la miseria del país. Nadie puede ignorar que el prerequisito ineludible para que en un país fructifique el desarrollo es que haya crecimiento de la economía. Y lo que es más,
que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo. Si no hay un crecimiento sostenido en el tiempo de la economía de un país, no puede aspirarse a que haya distribución equitativa de sus riquezas nacionales. Y esto así por una razón elemental, porque sencillamente no habría riquezas que distribuir. De manera que la precondición para que en la República Dominicana, como en cualquier lugar del mundo, pueda haber desarrollo, es que haya crecimiento económico. Y si efectivamente lo hay, sería faltarle a la sabiduría convencional el atribuirle a la aplicación de la política económica que le ha hecho posible la culpa o la responsabilidad de la situación de pobreza que padecen muchos ciudadanos, pues esa situación, más que a la política económica del momento que aspira a erradicarla, habría que atribuírselo a factores históricos y culturales. En el crecimiento que exhibió la economía dominicana durante el periodo que nos ocupa, incidió el dinamismo de varias actividades, como fueron las comunicaciones, con 19.2%, la construcción, 17.1%, el turismo, 16.7%, las zonas francas, 10.6%, el comercio, 8.9%, el transporte, 8.1%, y la manufactura, 7.9%. En el sector turístico, el ingreso estimado para el año 1997 superó los 2.200 millones de dólares, lo cual significó un crecimiento del orden de un 15% respecto del 1996. El volumen de turistas llegado al país fue por encima de 2.500.000 y la oferta hotelera fue incrementada de 35.729 habitaciones en 1996 a poco más de 38.000 el año pasado. En el área de zonas francas se dispuso la creación de nuevos parques industriales en Los Tres Brazos, Sabana Perdida y Capotillo en la capital, así como otros en Santiago, Montecristi, El Ceibo, Salcedo y Asua. Se aprobó la instalación de 67 nuevas empresas, distribuidas en los distintos parques de las zonas francas existentes. Esas nuevas empresas proyectaron invertir un total de 1.195 millones de pesos, crear 17.600 empleos y producir ingresos en divisas equivalentes a 48.455.000 dólares con 70 centavos. Entre los factores que hicieron posible ese notable crecimiento de nuestra economía durante el 1997, habría que señalar en primer lugar el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, que propició el ambiente de confianza necesario para el desenvolvimiento de las actividades productivas y el desarrollo de las inversiones. Un segundo elemento a consignar es el aumento del crédito otorgado por el sistema financiero a los sectores integrantes de las distintas actividades económicas. Y en tercer lugar, el papel desempeñado por el sector privado en actividades que requieren uso intensivo de la mano de obra, como la construcción y las zonas francas. Cuando asumimos el poder en agosto de 1996, la deuda pública externa global de la República Dominicana ascendía a unos 3.000
$875 millones. Si comparamos esa cifra con la correspondiente al 31 de diciembre de 1997, se evidencia una disminución total de $373 millones, lo que significa que en menos de año y medio nuestra administración ha logrado una reducción del 9.6% en el balance de dicha deuda. En esos resultados han incidido, en primer término, el compromiso firme del gobierno de entregar al Banco Central los recursos destinados al cumplimiento del servicio de la deuda a fin de evitar atrasos. En segundo lugar, una política destinada a resolver algunos problemas que se venían arrastrando por más de una década y que afectaban las relaciones de cooperación financiera de agencias gubernamentales japonesas y norteamericanas en la República Dominicana. Como resultado de gestiones encaminadas en esa dirección, el gobierno dominicano canceló una deuda de $102 millones con Nissho Iwai y Marubeni Corporation mediante una operación de recompra de deuda con el Citibank, realizando un pago de $20 millones liquidables en pesos dominicanos en un periodo de 3 años para ser invertidos en el país en la construcción de una moderna torre de servicios, valor no registrable como inversión extranjera a los fines de remisión de utilidades. Adicionalmente, dicha transacción le ahorró al país $5.7 millones que debían ser pagados en el 1997. A su vez, se concilió una vieja deuda con la Commodity Credit Corporation, la CCC, una agencia del gobierno de los Estados Unidos, cuyos montos de principal y atrasos habían sido objeto de una larga controversia que afectaba las posibilidades de ayuda financiera proveniente de las agencias crediticias oficiales de ese país. Esa última operación representó para la República Dominicana una reducción inicial de $25 millones después de la conciliación, que en el largo plazo se elevaría a unos $43 millones, así como un ahorro en sus pagos de deuda en 1997 de $14.1 millones. Durante el año pasado, el gobierno, al remitir al Banco Central los recursos para el pago de la deuda externa, eliminó el desfase que, como dicen los economistas, caracterizaba el manejo de esa cuenta en administraciones anteriores. ¿Qué significó la eliminación de ese desfase? Significó que el Banco Central pudiera desenvolverse con mayor holgura en el uso de sus instrumentos de política monetaria, ajustando los niveles de liquidez a los requerimientos reales de la economía. Un resultado de ese escenario fueron las menores tasas de interés que se registraron, provocando una mayor demanda por crédito bancario, satisfecha por un aumento de 34% en los préstamos. Óigase bien, señores legisladores, por un aumento de 34% en los préstamos concedidos por los bancos, destacándose la expansión del crédito al sector privado, aproximadamente el 90% del total de la cartera de la banca comercial y de servicios múltiples, que ascendió a 10.658 millones de pesos.
como puede apreciarse, antes que una represa financiera o falta de circulante, como han argumentado algunos críticos de la política económica del gobierno, el sector privado contó el año pasado con el mayor flujo de financiamiento de los últimos 4 años. No obstante, es inocultable el hecho de que el cumplimiento del pago de la deuda externa conlleva notables sacrificios para nuestra sociedad, y es por ese motivo que en distintos foros internacionales he formulado propuestas a los organismos competentes a los fines de aliviar la manera en que el cumplimiento de esa obligación gravita sobre las perspectivas de nuestro desarrollo nacional. En principio, observé cierta frialdad en la forma en que se recibían nuestras observaciones. Pero a partir de la 7ª cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica, celebrada en Isla Margarita, Venezuela, en noviembre del año pasado, se reconoció el hecho de que si bien era un tema que había desaparecido de la primera plana de los diarios mundiales, todavía continuaba ejerciendo un papel de constreñimiento a la prosperidad de las naciones. En la República Dominicana, como en otras naciones del continente, todavía pagamos un monto por concepto de la deuda externa mayor que lo que recibimos del exterior, lo que quiere decir que hay una transferencia neta negativa de capitales hacia el extranjero, y eso no puede continuar así. ¿Qué podemos hacer entonces para evitarlo? No cumplir con el pago de la deuda. Aunque sé que para algunos esa sería la conducta a adoptar, el buen juicio aconseja lo contrario, pues todavía sigue siendo válida la frase que se le atribuye a Benjamin Franklin, de que a veces es preferible acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Lo que resulta adecuado a nuestro modo de ver es continuar presentando nuestros puntos de vista en los cónclaves internacionales a fin de que se adopten medidas que hagan menos oneroso el cumplimiento de esos pagos. Y por otro lado, buscar la manera de que los flujos de capitales que cada año ingresen al país resulten mayores que los que tenemos que desembolsar para cumplir con nuestros compromisos. En tal virtud, apelo a vuestra comprensión, señores legisladores, sobre la necesidad de agilizar los trámites de proyectos legislativos que comportan financiamientos colaterales, así como los préstamos concertados por diferentes dependencias gubernamentales. En lo relacionado con el comportamiento de los ingresos fiscales del gobierno central durante el año de 1997, podemos señalar que estos alcanzaron 33.725.2 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 8.088.3 millones, es decir, más de un 30% con respecto al 1996. Ese logro, uno de los más relevantes del manejo de nuestras finanzas públicas durante el 1997, fue posible debido a mejoras sustanciales en la administración tributaria. La mejor eficiencia en las recaudaciones permitió disminuir la evasión fiscal, lo que se tradujo en el mayor nivel de presión tributaria de los últimos 4 años, equivalente al 14.8% del Producto Interno Bruto. Vale decir, un incremento de 1.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto respecto a 1996.
Entre las mejoras introducidas a la administración tributaria, cabe señalar la creación de la Dirección General de Impuestos Internos, que fusiona bajo una sola dependencia a las antiguas direcciones de impuestos sobre la renta y de rentas internas y la dinámica labor desarrollada por la Dirección General de Aduanas. En ese orden, el programa tributario desarrollado abarcó medidas orientadas a agilizar los procedimientos burocráticos para la liquidación de impuestos y asegurar al fisco el flujo de recursos necesarios para el financiamiento de los programas sociales, para las inversiones en infraestructura y para auxiliar a las empresas públicas deficitarias como la Corporación Dominicana de Electricidad, el Consejo Estatal de Azúcar y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE. De igual manera, se emprendieron acciones para beneficiar a los asalariados, como el aumento de las pensiones del Estado y de los salarios a los servidores públicos, y la modificación de la base imponible exenta del impuesto sobre la renta, al tiempo que se adoptaron otras medidas destinadas a reducirles la carga fiscal a determinados sectores productivos, como son la eliminación de la patente comercial y la adopción de la tasa cero para las importaciones de insumos, equipos y maquinarias agrícolas y textiles. A través del programa de instituciones financieras intervenidas y en liquidación, la Superintendencia de Bancos realizó pagos por valor de 119.396.761 pesos con 10 centavos para beneficiar a más de 40.000 depositantes. Esos pagos se han hecho sin descuidar la supervisión preventiva, lo que nos permitió alcanzar la meta de un 5% de riesgo crediticio, lo que se considera normal para el sistema financiero dominicano. En lo que se refiere a los gastos del gobierno central, y de acuerdo con los datos suministrados por la Oficina Nacional de Presupuesto, en el periodo enero-diciembre de 1997, esos gastos ascendieron al monto de 32.945.1 millones de pesos, lo que representa una variación positiva con respecto al 1996 de 6.539 millones, equivalentes a 24.8%. La participación de los gastos corrientes en el gasto total fue de 61.8%, es decir, 20.369.4 millones de pesos, contra el restante 38.2%, es decir, 12.575.7 millones, correspondiente a los gastos de capital. Con la modificación en la composición del gasto del gobierno central, se ha logrado aumentar la inversión en el capital humano mediante una mayor atención a los programas de salud, educación y promoción social y las asignaciones presupuestarias a los ayuntamientos para satisfacer las necesidades de los municipios. Como pueden ustedes apreciar, señores legisladores, desde el punto de vista del crecimiento de la economía, del manejo de las finanzas públicas y del mantenimiento del equilibrio macroeconómico, el año 1997 resultó lo más próximo a lo que Dickens habría podido calificar como el mejor de los tiempos. Pero para ser justos y no dar la impresión de desmesurados, debemos reconocer que el último año fue también un periodo de sombras, que fundamentalmente se extendió por dos áreas
de singular trascendencia para la vida de los dominicanos: el costo de la vida y la crisis de la energía eléctrica. En las distintas encuestas realizadas, surge a flote de manera invariable la preocupación de nuestros connacionales por el alza del costo de la vida. Aunque el año pasado la inflación, medida por la variación del índice de precios del consumidor, registró tan solo un crecimiento de 8.37%, no es menos cierto que determinados sectores de la vida nacional expresaron su inconformidad en relación con el alza de los precios de ciertos productos de origen agropecuario. Esa situación de alza de precios de productos tales como el arroz, el plátano, ciertos víveres y el pollo se debió a un conjunto de factores, entre los cuales no podemos dejar de mencionar la prolongada sequía que nos afectó durante casi todo el año de 1997, la ocurrencia de varios tornados e inundaciones que devastaron miles de tareas de diferentes cultivos, la diseminación de varias plagas y enfermedades como la mosquita blanca, la broca del café y el cólera porcino, y la adopción de algunas medidas de orden económico como la unificación cambiaria y el incremento en el precio de los combustibles, que fueron necesarias e impostergables para garantizar el crecimiento y la estabilidad de nuestra economía. Parece una ironía del destino el que durante el año de 1997 se produjese un aumento en los precios de algunos productos agrícolas, ya que fue justamente en ese año cuando se fijó la tasa cero para la importación de equipos y maquinarias de uso en la agricultura, cuando se procedió a la reestructuración y renovación de los préstamos ya vencidos del sector agropecuario y agroindustrial, ascendentes a 1.476.6 millones de pesos, y cuando se aplicaron medidas de apoyo directo al productor, que se reflejaron en una mejor área de siembra y en una producción de mayor calidad. Resulta contraproducente pensar que los precios de algunos productos se incrementaran precisamente cuando se lanzaba la estrategia de vuelta al campo. Se saldaban las deudas con los productores de habichuelas de San Juan de la Maguana y del Bajo Yaque, así como los productores de cebollas de Baní, y se producía la baja de las tasas de interés a los préstamos del sector agropecuario, las cuales habían oscilado entre un 36 y un 30%, y actualmente lo hacen entre un 16 y un 20% solamente. Para contrarrestar el impacto de los fenómenos naturales que azotaron a nuestro país, el gobierno adoptó diversas medidas, como fueron la perforación de pozos tubulares, la construcción y reconstrucción de lagunas en áreas ganaderas, la intensificación de los servicios de mecanización agrícola y del suministro de semilla y material de siembra a los productores en todo el territorio nacional. De igual manera, se procedió a la limpieza de canales de riego, a la distribución de fertilizantes y otros agroquímicos, y a la reconstrucción de caminos y mini presas. Para abaratar los precios de los productos alimenticios, el gobierno, en coordinación con los distintos sectores productivos vinculados a la actividad agropecuaria, luego de haber evaluado el déficit en la producción de determinados productos, procedió a autorizar su importación, lo que trajo como consecuencia que un producto de tanta incidencia en la dieta dominicana como el arroz, por ejemplo, actualmente se encuentre ya por debajo del precio que tenía en el momento en que asumimos nuestra gestión, el 16 de agosto de 1996.
Asimismo, con la finalidad de que los sectores más empobrecidos de nuestra población puedan adquirir productos alimenticios a bajos precios, la Secretaría de Agricultura instaló 79 plazas agropecuarias en distintos lugares del país, al tiempo que el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, fue rehabilitado y en el mes de noviembre lanzó su programa Alimentos para Todos, a través del cual, mediante la instalación de 1.000 puestos fijos y 1.000 puestos móviles, se ofrecen a la población de escasos recursos a precios asequibles productos de tanta demanda popular como el arroz, el pollo, las habichuelas rojas, la leche, los huevos, la yuca, la papa y la cebolla. Para aliviarle la carga a esos sectores económicamente débiles de nuestra población, el gobierno también ha rehabilitado los comedores económicos, ha instalado boticas populares en zonas marginadas del campo y la ciudad, ha continuado a través del programa de medicamentos esenciales Promese, la distribución de medicamentos reactivos de laboratorio y material quirúrgico hospitalario, y lleva a la boca de miles de familias indigentes diseminadas por todo el país la ración alimenticia indispensable que les permite continuar con vida. Sé que muchos de ustedes no comparten la opinión de que el plan social de la presidencia debe distribuir raciones alimenticias entre los sectores socialmente excluidos de nuestra población. Consideran, tal vez por razones de escrúpulos morales, que tal acción es indigna e indecorosa. No pongo objeción a que se razone de esa manera. En algún momento de mi vida yo también albergué los mismos sentimientos. Pero lo que se tiene la oportunidad de apreciar desde las alturas del poder es que en nuestro país hay muchos rostros que reflejan angustia, que tienen los labios secos y las miradas extraviadas, los pómulos entrantes y los huesos visibles. Y lo único que esos sectores piden es que mientras se les enseña a pescar, se les procure el pez de cada día. De que la caridad es el mejor sustituto a la indiferencia. Por lo demás, si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que los estados modernos disponen de políticas sociales de ese tipo, entre los cuales se encuentra la distribución de alimentos a través de cupones. Aún en los Estados Unidos, el país más rico de la tierra, se aplica el sistema de welfare para acudir en auxilio de los más desvalidos. Por tanto, para mí, carece de validez la crítica que se vierte contra el programa social de distribución de alimentos que lleva a cabo el gobierno, sobre la base de que ahora hemos sustituido las funditas de los reformistas por las cajitas de los PLDistas. Lo que resulta inaceptable desde todos los puntos de vista es que un plan de esa naturaleza, orientado por objetivos humanitarios, se desnaturalice por razones politiqueras. Al margen de eso, les puedo vaticinar que mientras no modifiquemos radicalmente el sombrío panorama de pobreza crítica que azota a núcleos importantes de nuestra población, nadie podrá dirigir los destinos nacionales con cierta tranquilidad y paz si no extiende sus manos
a quienes carecen de pan. En lo atinente al campo de la energía eléctrica, debemos indicar que durante los primeros 8 meses de la presente gestión, es decir, desde agosto de 1996 a marzo de 1997, el suministro energético fue satisfactorio. Por haberse agregado al sistema, por vía de su rehabilitación, algunas unidades de vapor y turbogás, propiedad de la CDE. No obstante, a partir del 1997, se presentaron dificultades técnicas en las dos principales centrales del sector privado, la Smith Enron y la AES Dominican Power, antigua Destec, las cuales disponen de una capacidad de generación de 421 megavatios, es decir, prácticamente un 40% de la demanda energética del país. A las dificultades técnicas señaladas, poco previsibles en plantas nuevas operadas por el sector privado, se le vino a sumar la sequía, que no solo diezmó al sector agropecuario, como hemos indicado, sino que también afectó el volumen de embalse de las presas, provocando a partir de abril de 1997 un déficit preocupante en la generación de las plantas hidroeléctricas. Bajo tales circunstancias adversas, en septiembre del año pasado, el Consejo de Gobierno resolvió declarar en estado de emergencia la crítica situación de la energía eléctrica y autorizó la adopción de un plan de corto plazo que contempla la inserción progresiva de 270 megavatios adicionales durante los meses de abril a junio del presente año. En el plan de corto plazo, la lógica indicaba que había que intensificar los trabajos de rehabilitación de las unidades de vapor Puerto Plata 2 y Jaina 4, ambas hoy en operación, con lo que se integraron al sistema, contando a Jaina 1, unos 140 megavatios de vapor desde el 16 de agosto de 1996. En lo que atañe a los 270 megavatios adicionales a que hemos hecho referencia, queremos indicar que se trata de las 5 unidades de 30 megavatios cada una, adquiridas por el gobierno central con la firma francesa HEC Alstom, las cuales ya se están instalando en Itabo y en San Pedro de Macorís, y la unidad alemana Siemens de 100 megavatios, adquirida por la CDE con financiamiento de un pool de bancos locales, cuyas obras de infraestructura se están llevando a cabo en Jaina. Debemos aclarar que ambos proyectos, es decir, el de la HEC Alstom y el de la Siemens, fueron el resultado de los primeros 2 lugares de una licitación llevada a cabo por la CDE a mediados del año de 1997. Al término de este plan de corto plazo, las actuales autoridades habrán adicionado al sistema eléctrico nacional en un lapso de 22 meses la cantidad de 410 megavatios, una expansión de corto plazo sin precedentes en la vida del país. Pero para ser coherentes con la necesaria expansión de mediano plazo, la CDE y el gobierno central han tomado decisiones hoy en proceso final de cierres financieros y contractuales que contemplan la instalación de unos 300 megavatios en San Pedro de Macorís, los cuales corresponden a un proyecto mancomunado con el sector privado ya licitado
así como también otro proyecto de 250 megavatios de vapor que ha sido ofertado por el gobierno español con tecnología y tamaños similares a los de la central de vapor de Itabo. Asimismo, la CDE está negociando con las firmas Heck Alstom y con la Siemens la ampliación de los 270 megavatios en proceso de instalación a fin de incrementar su capacidad productiva en 150 megavatios adicionales, merced a la técnica más eficiente de ciclo combinado. Y en estos momentos se apresta a dar inicio a los trabajos de rehabilitación de la unidad de vapor Jaina 3, dada la experiencia exitosa que se siguió con Jaina 4, lo que permitirá una recuperación de 70 megavatios provenientes del parque energético propiedad de la CDE. Al momento de pronunciar este discurso, se han decidido proyectos de inversión en materia de generación eléctrica de una magnitud que supera los 1000 megavatios, algo nunca visto en la historia energética nacional dentro de un periodo de gobierno. Finalmente, en lo que respecta al tema energético, quisiéramos dejar constancia del propósito que anima al presente gobierno de promover la participación en el negocio eléctrico del sector privado, tanto de origen local como extranjero, entendiéndose que esa participación se llevará a cabo mediante los criterios de competencia, eficiencia y sobre todo de total transparencia contemplados en la Ley 141/97 sobre reforma de la empresa pública, promulgada el 24 de junio de 1997. En tal virtud, el gobierno reconoce los esfuerzos que ha venido realizando la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, la cual, a través de su presidente en funciones, ha dado a conocer el inicio del proceso de licitación de las unidades de negocio en que se ha dividido la CDE, lo que se espera culmine en el segundo semestre de este año. Ese proceso se iniciará con la capitalización del área de comercialización y distribución y continuará con el área de generación térmica, permaneciendo bajo el control estatal la generación hidroeléctrica y el área de transmisión. Ese modelo se inscribe dentro de las reglas internacionales claras y simples que transfieren al sector privado el rol empresarial y reservan al Estado las funciones regulatorias y fiscalizadoras. De esa manera, será posible revalorizar el patrimonio estatal que permanecerá en un 50% en poder del Estado, a la vez que se ofrecen amplias posibilidades de participación a los trabajadores del sector eléctrico en el capital accionario de las empresas resultantes. Pero además de los planes que elabora para la industria eléctrica, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública organiza propuestas similares para las que dependen de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE, los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar y los hoteles propiedad del Estado, propuestas que esperamos puedan exhibir sus frutos en el transcurso del presente año. Uno de los objetivos irrenunciables
de la actual administración es el de contribuir a la modernización de la sociedad y del Estado en la República Dominicana. Y ese es un anhelo que, para que pudiera ser captado en toda su dimensión por la diversidad de nuestros grupos sociales, me permití, durante la campaña electoral, expresarlo en base a la necesidad que tenemos los dominicanos de cambiar la lámpara de gas por el tendido eléctrico y la tinaja por nevera. La expresión no era más que una imagen, no un acto de demagogia vulgar, con la cual se pretendía graficar el sentido del progreso a que aspiramos. Naturalmente, para que haya progreso en una sociedad determinada, tiene que haber una intensa labor orientada hacia el desarrollo de la infraestructura de esa sociedad. Y efectivamente, una intensa labor es la que se está llevando a cabo en este gobierno cuando pone en funcionamiento la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET y da inicio al llamado corredor de la 27 de febrero con una nueva flotilla de modernos autobuses bajo la supervisión de un equipo policial especialmente entrenado para dirigir el sistema de tránsito. O cuando ordena la construcción y reconstrucción de calles, aceras y contenes en distintos barrios populares de la capital y otros asentamientos urbanos del país. La construcción y reconstrucción de carreteras, caminos vecinales, edificaciones, cárceles, tribunales, recintos militares y policiales, templos religiosos, acueductos y obras hidráulicas como drenaje pluvial y plantas residuales y el dragado de puertos. En la actualidad, el gobierno ejecuta 4.577 obras. De esas, 2.441 han sido iniciadas después del 16 de agosto de 1996 y 2.136 antes de esa fecha. El presupuesto inicial de esas 2.136 obras comenzadas antes de nuestra gestión fue de 28.000 millones de pesos. Y el de las iniciadas bajo nuestro mandato ha sido tan solo de 10.400 millones de pesos. Pero en la ejecución de esas obras no podemos distinguir si las mismas se iniciaron antes o durante nuestra gestión, pues el único criterio que prima para su terminación es si responden o no a una necesidad. Es por eso que este gobierno ha terminado y equipado el Hospital Jaime Mota de Barahona, el cual tenía 17 años en proceso de construcción. Es por eso, asimismo, que prácticamente hemos terminado la escuelita elemental de 12 aulas ubicada en El Cedro del municipio de Miches, la cual lleva 19 años en proceso de construcción. Lo que quiere decir que el niño que ingresara a ella cuando se ordenó su edificación no solamente terminó la escuela primaria, sino también la intermedia y el bachillerato, se graduó en la universidad e hizo una especialidad, y es ahora, por disposición de este gobierno, cuando se está concluyendo su construcción. Por iguales motivos es que hemos continuado también la construcción del Hospital Regional de San Pedro de Macorís, el cual lleva 18 años en ese proceso y solo será para junio o julio de este año cuando se entregará a la comunidad para la satisfacción de sus requerimientos de salud. Ha sido por idénticos propósitos que hemos decidido finalizar el próximo mes de abril el proyecto habitacional de Los Barrancones, iniciado en 1979, hace 19 años, para alojar a los damnificados del huracán David.
y continuar también con el proyecto habitacional de Invivienda, comenzado en el año de 1984. De todas las obras iniciadas en administraciones anteriores, la más importante, la que ha requerido nuestra mayor atención, ha sido la reconstrucción de la autopista Duarte, en la cual este gobierno ha invertido ya por encima de los 2.000 millones de pesos y espera dejarla inaugurada lo más pronto posible. Otra obra de gran importancia que el actual gobierno ejecuta es la presa de Monción, en la cual ya se ha avanzado en la construcción del contraembalse y cuya función consiste en garantizar agua potable a una gran cantidad de poblaciones de la línea noroeste. Y es que en verdad resulta ilusorio, puro espejismo, todo proceso de modernización de una sociedad si no garantiza a sus habitantes el acceso al agua potable. Durante el año de 1997, el gobierno dominicano, con el fin de mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el país, tanto en lo relativo a la cobertura como en lo referente a la calidad, erogó a través del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA, la suma de 899 millones de pesos. En lo que se refiere al aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, es importante destacar la conclusión de 407 obras, la reparación de 193 molinos de viento y la inauguración de 31 sistemas para abastecer a una población de 300.000 habitantes. Con relación a la calidad del agua para consumo humano, se adquirieron equipos de cloración y se garantizó el suministro ininterrumpido de las sustancias químicas requeridas para su potabilización. El año pasado se inició el programa de reforma y modernización de ese sector y se conformó el Comité Técnico Interinstitucional de Agua Potable y Saneamiento. En otro orden de ideas, honorables miembros de la Asamblea Nacional, al igual que la generalidad de los pensadores modernos vinculados al tema del desarrollo, quien les dirige la palabra está profundamente convencido de que la herramienta más eficaz para combatir la pobreza es la educación. Por tales motivos, el actual gobierno ha puesto un interés especial en promover las oportunidades educativas para todos los sectores de la vida nacional. El año pasado, el sistema educativo nacional aumentó su cobertura con el ingreso de 400.000 estudiantes en los niveles inicial, básico y medio. Se elaboraron 41 nuevos títulos de libros de texto para todos los grados del sistema educativo, a cargo de especialistas dominicanos del más alto nivel en las diferentes áreas del conocimiento. Se imprimieron y se distribuyeron 4.500.000 libros en todo el país, por un monto de 100 millones de pesos. Se distribuyeron 752.000 raciones diarias de desayuno escolar para los alumnos de los niveles inicial y básico. Se dio comienzo a la Jornada Nacional de Alfabetización con el apoyo de más de 700 instituciones. Entre los graves problemas de la escuela dominicana se encuentran la carencia de planteles escolares y el mal estado de los existentes, situación que debe ser superada para dar el salto a la modernidad que tanto se anhela. En tal sentido, los esfuerzos del gobierno han sido grandes. Se han construido 230 escuelas nuevas para un total de 1.300 aulas y se han reparado 1.870 planteles,
equivalentes a 10.297 aulas, con una inversión total de 850 millones de pesos. En el mes de marzo de 1997, mediante el decreto 8397, se aplicó un incremento en más de un 90% al salario del personal docente, directivo y técnico del sistema educativo público. Un maestro de educación básica con 2 tandas, que antes ganaba 3.778 pesos, pasó a ganar 8.718 pesos. Y un profesor de educación media con 2 tandas, que ganaba 5.590 pesos, pasó a ganar 9.267 pesos. Ese incremento salarial al personal de educación representa un monto de 126.993.079 pesos. Además del esfuerzo realizado por el gobierno en mejorar la infraestructura física de nuestros planteles escolares, se solicitó la colaboración del sector privado para esos mismos fines, con lo cual se dio inicio al programa de apadrinamiento de escuelas. Y hoy ya podemos anunciar que 237 escuelas están siendo apadrinadas por 113 empresas e instituciones en diferentes comunidades del país. Buscando siempre la manera de estimular la capacidad creativa de nuestros jóvenes escolares, se puso en práctica el programa de reconocimiento al mérito estudiantil, a través del cual se han concedido galardones, becas y viajes al exterior con fines de estudios. Para el mes de abril de este año viajarán a 3 ciudades de Europa con todos los gastos cubiertos los 3 estudiantes más destacados del año 1997 en el nivel medio del sistema educativo público, y para distinguir a los estudiantes más sobresalientes de este año escolar, ya contamos con 8 becas de estudios en el Japón, gracias a la cooperación de una institución de ese país. De esa manera, brindamos la oportunidad a jóvenes provenientes de familias humildes de poder apreciar los avances experimentados en otros lugares del mundo, con lo cual aspiramos a despertar sus conciencias y a que desarrollen una visión más clara acerca de nuestras necesidades nacionales y de nuestro futuro como nación. Dado el hecho de que finalizando el siglo XX vivimos inmersos en la más espectacular revolución de la ciencia y la tecnología, hemos querido ofrecer a la juventud dominicana la posibilidad de mejorar las nuevas tecnologías de la información, y para ello ya se han instalado dentro del programa de informática educativa 40 laboratorios de modernas computadoras en centros educativos de nivel medio. Con ese programa ya se están beneficiando unos 50.000 estudiantes de bachillerato, y nuestro plan consiste en extenderlo hacia todas las escuelas del nivel medio de la educación pública, de manera que podamos preparar con los instrumentos adecuados a los jóvenes dominicanos que habrán de enfrentarse a los desafíos del próximo siglo y del próximo milenio. Conjuntamente con la educación, los 2 componentes adicionales que permiten el pleno disfrute de la vida moderna son la salud y la vivienda. En tal virtud, durante el 1997, la Secretaría de Salud Pública continuó realizando ingentes esfuerzos encaminados a disminuir la mortalidad infantil y materna, combatir las enfermedades transmisibles, prevenir y controlar las enfermedades emergentes y mejorar la infraestructura de salud. Fue negociada y puesta al día la deuda con el seguro médico de los diversos gremios profesionales de la salud por un monto de 1.219.686.000 pesos para médicos, enfermeras y bioanalistas. Se aumentó el salario de los profesionales de la salud en más de un 50%, lo que se expresó en una inversión anual
de 588.643.158 pesos y se niveló por concepto de antigüedad en el servicio la situación salarial de los bioanalistas, médicos, enfermeras y otros profesionales, lo que significa un incremento de 405.763.702 pesos al año. Pero asimismo, se formularon los lineamientos del Plan Nacional de Salud 1997-2000 en un esfuerzo por lograr una definición de prioridades para la inversión en salud que esté en concordancia con el perfil epidemiológico nacional. En la actualidad, la Secretaría de Salud ejecuta un extenso programa de mantenimiento y reparación de hospitales, clínicas y subcentros de salud. En la lucha por la eliminación de la pobreza crítica que ha emprendido el presente gobierno, el tema de la vivienda juega un papel fundamental, sobre todo si partimos del enorme déficit habitacional que afecta seriamente la calidad de vida de una gran parte de las familias dominicanas. Se ha estimado en más de 700.000 viviendas la magnitud de ese déficit. Cifra esta que ha venido creciendo año tras año ante la incapacidad de la economía dominicana para suplir por lo menos el número de viviendas requeridas cada año por el crecimiento natural de la población y la formación de nuevos hogares. Ante esa terrible realidad, el gobierno ha asumido un reto, un propósito y una meta estratégica: encarar el déficit habitacional como un problema viejo que requiere nuevas soluciones, incorporar los esfuerzos de toda la sociedad en la lucha por la vivienda digna y alcanzar la meta de producir cada año una cantidad de viviendas equivalente a la demanda agregada, con lo cual lograríamos congelar el crecimiento del déficit habitacional como primer paso hacia la eliminación gradual de este problema de cara al siglo XXI. Durante el 1997, la ejecución del gobierno en los distintos proyectos de vivienda a escala nacional sobrepasó las 3.000 unidades habitacionales, con una inversión acumulada superior a los 1.000 millones de pesos. A ello hay que agregar más de 10.000 unidades de viviendas en proceso de construcción, heredadas de administraciones pasadas y cuya terminación de forma gradual ha sido asumida por el presente gobierno, requiriéndose para ello una inversión adicional estimada a diciembre de 1997 en un monto superior a los 2.000 millones de pesos. Honorables miembros de la Asamblea Legislativa, permítanme en estos instantes apelar a su generosidad para hacer referencia a lo que estimo constituye un aspecto sustancial de nuestro desarrollo como sociedad: la institucionalidad democrática. Desde el mismo momento en que el sistema político dominicano se tornó de carácter multipartidista, era evidente que la participación de una diversidad de fuerzas políticas en las distintas instituciones del Estado traería como resultado una verdadera independencia entre los diferentes órganos del poder público. Creo con sinceridad que en los crepúsculos de este siglo XX, una de las grandes conquistas de nuestro sistema democrático ha sido precisamente el que se haya logrado esa independencia en la órbita de acción de cada poder del Estado, como consecuencia de la participación de la pluralidad de fuerzas que intervienen en el escenario político nacional.
Pero esa situación de participación de fuerzas políticas disímiles en el ámbito de instituciones del Estado que actúan con total independencia las unas de las otras, fenómeno que constituye la médula misma de la democracia moderna, obliga a los representantes de esas distintas fuerzas a actuar con mesura y responsabilidad a fin de constituirse en fieles intérpretes del bien común. Con cierta periodicidad, en los círculos de opinión pública, se difunde la especie de que el Poder Ejecutivo amenaza al Poder Legislativo con producir un Fujimorazo, y de que ante tal posibilidad, este último reaccionaría generando un Bucamarazo. Yo puedo asegurar que en este país no habrá ni una cosa ni la otra, pues a pesar de las tensiones, rivalidades y disputas de las distintas fuerzas políticas que intervienen en el país, hay un hecho en el cual, por imperativo de la historia, todos, absolutamente todos, estamos igualmente comprometidos: la defensa de nuestra democracia. Como había expresado en este mismo lugar con anterioridad, quien os dirige la palabra no ha venido a este venerable recinto con uniforme de chamaco ni montado sobre un tanque de guerra. He venido sencillamente porque al asumir la presidencia de la República juré cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, todo lo cual me obliga a ser un celoso guardián de la estabilidad de nuestras instituciones. La democracia dominicana se vio fortalecida el año pasado cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, luego de innumerables reuniones, seleccionó a los jueces integrantes de la Suprema Corte de Justicia, quienes, sin pérdida de tiempo, han desplegado significativos esfuerzos en rescatar la credibilidad perdida en nuestro sistema de administración de justicia. Y se vio fortalecida también con la creación por parte de la Procuraduría General de la República del Departamento de Prevención contra la Corrupción. La democracia dominicana se fortaleció como consecuencia de la promulgación de la ley número 276/97, que aprueba el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del 1998, superándose de esa manera por vía institucional el impasse surgido con la aprobación del presupuesto del año anterior. Se fortaleció además la democracia dominicana con la aprobación de la ley número 275/97, la ley electoral, que crea mecanismos más transparentes de participación de los partidos políticos en los certámenes electorales y pone a cargo del Estado la obligación de contribuir con su financiación. Y se fortaleció por último con el avance del proceso de reforma y modernización del Estado, que ha permitido que en distintas áreas del gobierno, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Oficina Nacional de Presupuesto, la Dirección General de Aduanas y la Dirección de Impuestos Internos, para solo citar algunos casos, se hayan introducido modernas tecnologías de información, de administración y de gerencia pública, todo con el propósito de disponer de un Estado ágil, honesto y eficiente en proveer los servicios que reclama la ciudadanía.
En el mensaje de su santidad Juan Pablo II para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero de este año, dirigido a los jefes de Estado y de Gobierno del mundo, se decía lo siguiente, citamos: los profundos cambios geopolíticos acaecidos después de 1989 han ido acompañados de auténticas revoluciones en el campo social y económico. La globalización de la economía y de las finanzas es ciertamente una realidad y cada vez se van percibiendo con más claridad los efectos del rápido progreso proveniente de las tecnologías informáticas. Estamos en los umbrales de una nueva era que conlleva a la vez grandes esperanzas e inquietantes puntos interrogativos. ¿Cuáles serán las consecuencias de los cambios que actualmente se están produciendo? ¿Se podrán beneficiar todos de un mercado global? ¿Tendrán todos finalmente la posibilidad de gozar de la paz? ¿Serán más equitativas las relaciones entre los estados? ¿O por el contrario, la competencia económica y la rivalidad entre los pueblos y naciones llevarán a la humanidad hacia una situación de inestabilidad aún mayor? Termina la cita. Todas esas reflexiones e interrogantes en el mensaje de su santidad han debido estar presentes en algún momento en el ánimo de todos. Y es por esa razón que desde los inicios de nuestra administración nos impusimos como meta romper con el aislamiento internacional en que se encontraba la República Dominicana. Estimo con toda modestia que es una meta que hemos ido alcanzando, como lo prueba el hecho de la celebración por vez primera en nuestra historia de una cumbre de jefes de Estado de Centroamérica en nuestro país. La ruptura del aislamiento internacional y la inserción en las nuevas corrientes mundiales nos obliga a un vínculo más cercano con nuestros hermanos de América Latina, motivo por el cual, además de estrechar nuestras relaciones con Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Belice, también lo hemos venido haciendo con las islas del Caribe, Haití, México y Venezuela y los demás países del continente. En los distintos encuentros internacionales en que hemos participado, muy especialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hemos solicitado la intervención de la comunidad internacional en favor de Haití, ya que las condiciones de pobreza extrema que actualmente afectan al país vecino requieren de la solidaridad mundial. Pero además, porque es una forma de hacer disminuir la potencial amenaza que constituiría para la República Dominicana el desencadenamiento de una situación explosiva en esa hermana república. La búsqueda de nuevas oportunidades en los ámbitos de comercio e inversión ha conducido a entablar negociaciones para acuerdos de libre comercio con los países de Centroamérica y con el CARICOM. Y actualmente se examina la propuesta de la República Dominicana de establecer una alianza estratégica de Centroamérica y el Caribe como paso previo a la integración hemisférica prevista para el año 2005. Son de amistad y de respeto mutuo nuestras relaciones con los Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea y los países del Asia con los cuales mantenemos relaciones diplomáticas: Japón, Taiwán y Corea del Sur. Para cumplir con funciones cada vez más exigentes y complejas, la Cancillería, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se encuentra inmiscuida en un proceso de reforma y modernización que incluye la instalación de modernas bases de datos en los sistemas de computadoras y capacitación de personal
en cursos de negociación internacional. Como habrán podido observar, señores legisladores, el año de 1997 fue un año de grandes contrastes. Fue un año en que se llevaron a cabo cerca de 300 paros y se efectuó una huelga general. Pero fue el año en que a través del programa de promoción y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa Promipyme se crearon y fortalecieron más de 15.000 empleos con los préstamos otorgados a 2.600 empresarios. Fue un año en que se produjeron apagones y alza de precios, pero también fue el año en que se inició el Plan Quisqueya Verde para combatir la deforestación e integrar y apoyar a las comunidades. Fue un año de sequía, pero también fue el año en que se celebraron los Juegos de Mao y se organizó una de las más concurridas e impactantes ferias nacionales del libro. En fin, señores legisladores, fue un año, como todos los años, lleno de logros y de dificultades. Ahora, de lo que se trata es de mirar hacia el futuro con fe y con optimismo, de albergar sueños y utopías, como lo hiciera Pigmalión, el personaje de la mitología griega, quien luego de esculpir en marfil la estatua de una mujer, se enamoró de ella y lo único que hacía era pedir en oraciones a la diosa Venus para que le proporcionase una esposa tan bella como la que había tallado con sus propias manos. La diosa Venus satisfizo sus sueños, insufló aliento de vida a la estatua que había esculpido y el marfil se hizo carne. Al cumplirse 154 años de la independencia de la República, hagamos el compromiso, todos los dominicanos, sin importar banderías políticas, de hacer realidad el sueño de Juan Pablo Duarte y demás padres fundadores de la patria, de tener una República Dominicana unida, altiva, vigorosa, esculpiendo el templo de la democracia con el cincel de la libertad y la prosperidad. Muchas gracias. El volumen de turistas llegado al país fue por encima de 2.500.000 y la oferta hotelera fue incrementada de 35.729 habitaciones en 1996 a poco más de 38.000 el año pasado. En el área de zonas francas se dispuso la creación de nuevos parques industriales en Los Tres Brazos, Sabana Perdida y Capotillo en la capital, así como otros en Santiago, Montecristi, El Ceibo, Salcedo y Asua. Se aprobó la instalación de 67 nuevas empresas, distribuidas en los distintos parques de las zonas francas existentes. Esas nuevas empresas proyectaron invertir un total de 1.195 millones de pesos, crear 17.600 empleos y producir ingresos en divisas equivalentes a 48.455.000 dólares con 70 centavos. Entre los factores que hicieron posible ese notable crecimiento de nuestra economía durante el 1997, habría que señalar en primer lugar el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, que propició el ambiente de confianza necesario para el desenvolvimiento de las actividades productivas y el desarrollo de las inversiones. Un segundo elemento a consignar es el aumento del crédito otorgado por el sistema financiero a los sectores integrantes de las distintas actividades económicas. Y en tercer lugar, el papel desempeñado por el sector privado en actividades que requieren uso intensivo de la mano de obra,
como la construcción y las zonas francas. Cuando asumimos el poder en agosto de 1996, la deuda pública externa global de la República Dominicana traba delante de nosotros. Termina la cita. En el año de 1997, señores legisladores, la economía dominicana experimentó la más alta tasa de crecimiento de la última década, al registrarse un aumento del Producto Interno Bruto de 8.2%, con la peculiaridad de que esto se alcanzó con tasas positivas en todas las esferas de la economía. La importancia de ese hecho fue captado por don Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quien en reciente visita al país externó el criterio de que el comportamiento económico de la República Dominicana puede ser calificado de envidiable en lo que se refiere a inflación, resultados fiscales, cuenta corriente de la balanza de pagos y deuda externa, y sobre todo en términos de crecimiento, considerado el mayor de América Latina y uno de los más elevados del mundo. Esa opinión, externada por el doctor Iglesias, ha sido compartida por otros organismos internacionales que dan seguimiento al desenvolvimiento de la economía de la región, como lo es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, así como por consultores de la talla del profesor Arnold Harberger. Como es ya típico en los debates sobre asuntos económicos, es probable que alguien pretenda impugnar los resultados que aquí expongo sobre el criterio de que el crecimiento de nuestra economía no equivale necesariamente a desarrollo y que por consiguiente hablar de crecimiento sin desarrollo es una manera sutil de ocultar la miseria del país. Nadie puede ignorar que el prerequisito ineludible para que en un país fructifique el desarrollo es que haya crecimiento de la economía. Y lo que es más, que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo. Si no hay un crecimiento sostenido en el tiempo de la economía de un país, no puede aspirarse a que haya distribución equitativa de sus riquezas nacionales. Y esto así por una razón elemental, porque sencillamente no habría riquezas que distribuir. De manera que la precondición para que en la República Dominicana, como en cualquier lugar del mundo, pueda haber desarrollo, es que haya crecimiento económico. Y si efectivamente lo hay, sería faltarle a la sabiduría convencional el atribuirle a la aplicación de la política económica que le ha hecho posible la culpa o la responsabilidad de la situación de pobreza que padecen muchos ciudadanos, pues esa situación, más que a la política económica del momento que aspira a erradicarla, habría que atribuírselo a factores históricos y culturales. En el crecimiento que exhibió la economía dominicana durante el periodo que nos ocupa, incidió el dinamismo de varias actividades, como fueron las comunicaciones, con 19.2%, la construcción, 17.1%, el turismo, 16.7%, las zonas francas, 10.6%, el comercio, 8.9%, el transporte, 8.1%, y la manufactura, 7.9%. En el sector turístico,
el ingreso estimado para el año 1997 superó los 2.200 millones de dólares, lo cual significó un crecimiento del orden de un 15% respecto del 1996. Señor Vicepresidente de la República, doctor Jaime David Fernández Mirabal. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, amable Aristi Castro. Señores miembros de la Asamblea Nacional. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa y demás integrantes de ese alto tribunal. Señor Presidente de la Junta Central Electoral, doctor Juan Zuli Bonelli. Señores Secretarios de Estado, autoridades civiles y militares, Su Eminencia Reverendísima François Baquet, Nuncio Apostólico de su Santidad, señoras y señores, señores representantes del cuerpo diplomático. Por segunda vez comparezco ante esta augusta asamblea para, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 55, ordinal 22 de la Constitución de la República, depositar ante el Congreso Nacional las memorias de los secretarios de Estado y rendir un informe sobre la marcha de la nación. Si de alguna manera pudiésemos sintetizar la naturaleza de los hechos acaecidos en la República Dominicana durante el último año, tendríamos que apelar a ese majestuoso canto a los héroes anónimos de la Revolución Francesa que constituye la novela Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, el más ingenioso y creativo de los escritores ingleses de la época victoriana, la cual empieza así, citamos: era la mejor y la peor de las épocas, era el siglo de la razón y de la locura, la época de la fe y de la incredulidad, era un período de luz y de tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperanza. Lo teníamos todo ante nosotros y el horizonte ascendía a unos 3.875 millones de dólares. Si comparamos esa cifra con la correspondiente al 31 de diciembre de 1997, se evidencia una disminución total de 373 millones de dólares, lo que significa que en menos de año y medio nuestra administración ha logrado una reducción de 9.6% en el balance de dicha deuda. En esos resultados han incidido, en primer término, el compromiso firme del gobierno de entregar al Banco Central los recursos destinados al cumplimiento del servicio de la deuda a fin de evitar atrasos. En segundo lugar, una política destinada a resolver algunos problemas que se venían arrastrando por más de una década y que afectaban las relaciones de cooperación financiera de agencias gubernamentales japonesas y norteamericanas en la República Dominicana. Como resultado de gestiones encaminadas en esa dirección, el gobierno dominicano canceló una deuda de 102 millones de dólares con Nissho Iwai y Marubeni Corporation mediante una operación de recompra de deuda con el Citibank, realizando un pago de 20 millones de dólares liquidables en pesos dominicanos en un periodo de 3 años para ser invertidos en el país en la construcción de una moderna torre de servicios, valor no registrable como inversión extranjera
a los fines de remisión de utilidades. Adicionalmente, dicha transacción le ahorró al país 5.7 millones de dólares que debían ser pagados en el 1997.